Bendiciones. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí. Vamos a conectarnos rapidito. Perfecto. Ok. Vamos. Gloria a Dios. Vamos a esperar la conexión. Gloria a Dios. Seguimos. Perfecto. Gloria a Dios. Funcionó. Está todo funcionando normal, gracias al Señor. Y gracias al Señor, estamos en vivo en Facebook, ¿verdad? Y estamos aquí en vivo por Zoom, dándoles las gracias al Señor por esta plataforma que nos ha dado. Gracias al Señor, Él ha provisto de estas plataformas para que el pueblo de Dios y aquellos que necesitan hacer cualquier cosa se puedan comunicar, cada uno sentado en su casa. Gracias al Señor tenemos esta plataforma y vamos a esperar unos cuantos minutos para que estén alineados. Vamos a esperar los hermanos que se sigan comunicando. Gloria a Dios. Bienvenidos los que se están conectando. Gloria a Dios. Bienvenidos. Feliz viernes, que llegamos al viernes. Y vamos a continuar ¿verdad? Nosotros primero vamos, como siempre hacemos, repasamos los dos capítulos anteriores y entonces leemos dos capítulos y damos unas enseñanzas clave de lo que hemos leído y así. Esa es nuestra manera de poder leer nuestra Biblia de tapa a tapa con Amelia Loret, su servidora. Gracias por estar aquí, bienvenidos y vamos a orar rapidito, dándole las gracias al Señor. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, porque una vez más tú provees estos medios, Señor, de poder estar aquí junto con mis hermanas, aquellos que están presentes, aquellos que van a ver esto luego, Señor, aquellos que tienen en su espíritu, Señor, que tú le has puesto el querer como el hacer, Señor, de recibir esta palabra tuya, Señor, de leerla de tapa a tapa, Señor, de poner énfasis en esto que ha sido dado 2000 años atrás a tu pueblo como nuestras tablas de enseñanza, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros y una vez más, Padre, Hijo, Espíritu Santo son más que bienvenidos. Quita toda distracción, Señor, quita todo desenfoque y danos este tiempo, Padre, para poder leer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos. Pues comenzamos con el repaso de los dos capítulos anteriores y hubo mucho detalle en lo que era el tabernáculo y el altar de bronce que se hizo en el Éxodo 27 y en Éxodo 28 hubo mucho detalle sobre la vestidura de los sacerdotes. Y vamos a dar así por encima un poquito de repaso del altar de bronce y el cuidado del tabernáculo. Y en la construcción del altar de bronce, ese altar es específicamente para el sacrificio de los animales. Por eso está ese altar. Está hecho de madera de acacia y fue recubierto con bronce. Y los cuernos de las esquinas, o sea, las partes de las cuatro esquinas de ese altar,
eran para señal de poder y de protección. Ahora, en el patio del tabernáculo, cuando pusieron las cortinas, ¿se acuerdan que eran muchas cortinas, cortinas de lino en la entrada principal? Y esas fueron detalladamente construidas con medidas y todo. Y también en el patio del tabernáculo se ubicaron los utensilios y la disposición de donde ellos iban a estar puestos, de los espacios sagrados. Ellos estaban puestos, los utensilios y la disposición estaban en partes sagradas puestas. Todo tenía un lugar exacto donde Dios le dijo a Moisés los 40 días que él estuvo en el monte. Este es el repaso de Éxodo 27. Ahora, en Éxodo 28, hablamos de las vestiduras sacerdotales y ahí Dios le instruyó a Moisés sobre las vestiduras de Aarón y de sus hijos, porque esos eran los sacerdotes que iban a poder entrar en el lugar santísimo. Les dio detalles del efod, les dio los detalles del pectoral, la túnica, la mitra y cinturón. Esas fueron las 5 partes del vestuario del sacerdote, ¿verdad? Y cada pieza fue diseñada con piedras preciosas y con sus bordados. El significado de estas vestiduras era que representaban la santidad, el servicio y la intercesión del sacerdote ante Dios. Y el pectoral del juicio que iba puesto en el pecho del sacerdote contiene en él las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Igual que funciona como un medio de discernimiento y conexión con Dios. Ese es el pectoral. Y ese es el repaso de Éxodo 27 y Éxodo 28. Ahora vamos a leer nuestros próximos 2 capítulos, que son Éxodo 29 y Éxodo 30. Y dice así la palabra de Dios. Esto es, y aquí es donde se consagra, vamos a hacer una pausa. Aquí es donde se hace la consagración de los sacerdotes y en este capítulo vamos a leer de las ofrendas. Y dice así, Éxodo 29, esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vaca y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con sacerdote, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Estas son las diferentes ofrendas. Y llevarás a Aarón, aquí es donde comienza la limpieza, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ellos se tenían literalmente que bañar. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Tenían que bañarse y tenían que ungirse. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás con las túnicas. Les ceñirás al cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. En la cabeza llevaba una diadema el sacerdote y los hijos tenían una tiara. ¿Okay? Ahora, había que ofrendar por el pecado de ellos. Y dice así que, versículo 10, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás sobre el altar. Esta es para santificar lo que iban a ofrendar. Pero la carne del becerro y su piel y su estercol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. La parte de ese animal era ofrenda por el pecado y la otra parte se quedaba para ser santificada delante en el templo. Y esta es la ofrenda de paz. Asimismo tomarás uno de los carneros. Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, como santificándolo, y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Aquí está la ofrenda para consagrarlos a ellos. La primera de este carnero era la ofrenda de paz. Ahora es la ofrenda para consagrarlos a ellos, a los sacerdotes. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón sobre él, lóbulo de la oreja de sus hijos sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. El lóbulo derecho, el meñique, que viene siendo el dedo más pequeño derecho de cada uno, y lo demás sangre iba rociada alrededor del altar. Y con la sangre estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Esa era los pasos para consagrarlo a ellos, a los sacerdotes. Ahora están las ofrendas que se van a ofrecer. Luego, versículo 22, luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y de los riñones y la grosura de que está sobre ellos y a la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También, versículo 23, también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentada a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y la mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta era la ofrenda mecida y alzada. Versículo 25. Después tomarás de sus manos y las harás arder en el altar, sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová, la ofrenda mecida y la ofrenda encendida. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y a la espaldilla de la ofrenda elevada, o sea, las dos ofrendas, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo, para que los hijos de Israel, ¿por qué? Es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Todo tenía su detalle. Ahora, aquí están los ritos
que ellos hacían, los finales ritos para la consagración. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestiduras, no, por 7 días las vestirá el de sus hijos, el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. O sea, lo que se cocinó en el tabernáculo de reunión es lo que ellos terminaban comiendo, esa carne. Y si sobrara hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Ni se podía botar, ni se podía comer al otro día. Tenía que ser todo consumido ahí y si no, había que quemarlo, porque ya fue ofrendado en santidad a Jehová. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Versículo 36. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado todos los días para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. O sea, vino, estaba el vino, la harina y estaba el cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esta será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Todo esto, esta santificación, esta preparación para que Jehová entonces viniera a reunirse a hablar con ellos. Versículo 43. Allí, esta es la gloria y la presencia de Dios que está entre su pueblo. Ahí está cumplida, dice versículo 43. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Aquí vienen los mandatos para fabricar el tabernáculo y el mobiliario. Aquí volvemos otra vez. Ya esto todo era de la expiación, era de la santificación. Y ahora vamos al altar de incienso. Hablamos ayer del altar de bronce. Ahora este es la preparación del altar del incienso. Capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo.
Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y los cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrendas, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. O sea, una vez al año entraba Aarón al lugar santísimo. Versículo 11. Aquí está el dinero que ellos preparan para el memorial de la expiación. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuente, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. En otras partes, el rescate de cada persona era el dinero en un impuesto que le fue dado a cada uno en Israel. Fue registrado un impuesto como un memorial y un recordatorio de la provisión de Dios para la redención. O sea, lo que más o menos nosotros llamamos los diezmos de hoy en día. Y la obligación bajo los términos del pacto mosaico. Ese es el pacto mosaico. Versículo 13. Esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. O sea que los niños no, sino de 20 años para arriba. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. En otras palabras, el rico no podía dar más para querer ser más santo, ni el pobre podía dar menos para ser más pobre. Tenía que ser exactamente el ciclo conforme al ciclo dado en el santuario. Versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Cada ciclo era para expiación individual de cada persona. Y ahora aquí viene lo que se prepara, el fuente de bronce. Versículo 17. Y habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su descendencia por sus generaciones. Aquí es donde ahora se prepara el aceite de la unción. Habló más Jehová, versículo 22, a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente de 500 ciclos y de canela aromática la mitad de esto.
es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. O sea, ese era el costo y la cantidad para el aceite de la unción. Versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Gloria a Dios. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Ahí iba el aceite y ahí se ungía solo en ese altar de incienso. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombro no será derramado. No, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. O sea, no se podía vender y hacer un marketing con este aceite. Ese aceite era preparado solo para el altar del incienso, el incienso. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Mira qué sagrado era estos mandamientos exactos que el Señor daba. Incienso santo. Dijo además Jehová a Moisés, versículo 34, toma especies aromáticas, estacte y una uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en un polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Así es que el Señor se paseaba alrededor de todos estos utensilios. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Y hasta ahí el capítulo 30, 29 y 30 de Éxodo. Me impacta lo exacto de todo y lo consagrado que el Señor, ¿verdad? Les pedía a ellos cómo hacer cada cosa, porque era para estar delante de Él. Entonces, todo tenía que ser santísimo, no solo santificado, sino santísimo. Así es que vamos a hacer el pequeño repaso, las pequeñas claves de enseñanza de este capítulo 29 y 30. Y dice así, las enseñanzas clave: la consagración es necesaria para servir a Dios. Todo servicio espiritual debe iniciarse con santidad y dedicación. La intercesión es un rol sagrado. Los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. Su vida y conducta deben ser intachables. El aceite y la sangre simbolizan purificación y poder. Dios capacita y protege a quienes le sirven fielmente. El servicio a Dios requiere entrega total. La obediencia y santidad personal son clave para la bendición divina. Capítulo 30. La oración constante es esencial. El incienso simboliza la intercesión continua ante Dios. Dios requiere santidad en lo sagrado. Nada común debe entrar al servicio divino. Todo debe ser santo. Contribución y responsabilidad
del pueblo comunitaria, cada miembro aporta para la obra de Dios, mostrando unidad y compromiso. La obediencia a la instrucción de Dios trae bendición. Seguir la receta, los mandatos, las normas, demuestran un respeto y una reverencia a su palabra. Y ahí tenemos las enseñanzas claves. Y con ustedes hemos terminado hoy viernes leyendo la Biblia de tapa a tapa con su servidora Amelia Loret. Espero que hayamos aprendido algo. Gracias por estar aquí, Yani, Encarnación, Eugenia, Vicky, Minerva. Y si alguien más se me ha perdido por ahí, me perdonan, pero a veces no aparecen todos en la pantalla. Amén. Feliz noche. Dios los bendiga. Feliz noche, Dios me Gracias. los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Amén. cuídense. Gracias, Encarnación, bendiciones. Amén. Gracias. Gloria a Dios.